La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo está explicando por qué el mundo necesita el Evangelio. El pecado, tenemos que entenderlo, no es un simple error. El pecado es una rebelión contra Dios. Aún los que no han recibido la ley escrita tienen testimonio de Dios en la creación y en su conciencia, pero muchos han decidido vivir sin Él. Entonces, ¿por qué Pablo habla de la ira de Dios? Porque la humanidad ha rechazado a Dios voluntariamente, porque ha cambiado la verdad por la mentira, porque vive sin moral y sin temor de Dios. Pablo quiere que cada uno de nosotros comprendamos que sin Cristo estamos perdidos y que el Evangelio no es una opción. El Evangelio, amado oyente, es una necesidad vital. La pregunta es, ¿la ira de Dios sigue vigente? La respuesta es sí. La ira de Dios sigue vigente, pero es importante entender qué es la ira de Dios y cómo se manifiesta hoy, para no confundirla con la ira humana o un enojo impulsivo. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es un arrebato emocional como el de los humanos. En la Biblia, la ira de Dios es su respuesta santa, justa y necesaria contra el pecado, su rechazo del mal, porque Dios es santo, puro y justo. Es parte de su naturaleza perfecta, no es venganza caprichosa, sino justicia. La ira de Dios podemos verlas en al menos 3 formas. La primera forma es la ira presente. Dios permite que el ser humano coseche lo que siembra. La palabra nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios los entregó. Esto muestra que Dios, en respuesta al pecado persistente, a veces se retira su protección y permite que las personas sigan su propio camino, lo cual lleva a consecuencias dolorosas. La ira se manifiesta cuando Dios deja que las personas vivan las consecuencias de su rebelión. Segunda forma, la ira futura, el juicio venidero. La Biblia habla del día de la ira como un momento futuro en el que Dios juzgará con justicia a toda la humanidad. Dice la palabra, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto habla de un juicio final en el que Dios ajustará cuentas con todo pecado no perdonado por la sangre de Cristo. Y la tercera forma es la ira evitada, y es que en Cristo hay salvación. La mejor parte del mensaje es que Jesús nos libra de la ira. Por Jesús seremos salvos de la ira. Quien cree en Cristo, se arrepiente y vive bajo su señorío, no tiene que temer la ira de Dios, porque ya fue satisfecha en la cruz. Jesús cargó esa ira sobre sí mismo para darnos paz con Dios. La ira de Dios sigue vigente, pero su gracia también. El tiempo actual es de su paciencia y de la oportunidad que nos da para que podamos arrepentirnos. Y este mensaje debe llevarnos a vivir en reverencia y en santidad, a no jugar con el pecado y a anunciar el Evangelio con urgencia. Cristo salva del juicio venidero. Padre Santo, Dios justo y eterno, hoy venimos ante ti con un corazón rendido, con temor santo, reconociendo tu palabra como verdad absoluta. Señor, hoy no venimos con excusas ni pretextos, venimos con convicción, sabiendo que tu ira se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todo corazón rebelde, contra todo pecado persistente.
y te decimos perdónanos. Perdónanos, Señor, porque durante mucho tiempo hemos detenido tu verdad con nuestra forma de vivir. Hemos escuchado tu voz, hemos visto tu poder, hemos sentido tu misericordia, pero aún así muchas veces hemos caminado en rebeldía, con corazones tercos y pensamientos vanos. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti. Nuestra desobediencia no fue ignorancia, fue persistencia. Conocimos lo que era bueno y escogimos lo malo. Tu creación nos habla, oh Dios. Tu espíritu nos redarguía, pero muchos seguimos amando la oscuridad más que la luz. Hoy, Padre amado, comprendemos con temor que tu ira no es una amenaza lejana, sino que realmente es una realidad santa y justa, que ya se manifiesta cuando tú quitas tu mano protectora, cuando entregas al ser humano a su propio pecado. Y también sabemos que vendrá una vida futura, un juicio final que nadie podrá evitar sin Cristo. Por eso hoy corremos, Señor, a tus pies, a tus brazos. Reconocemos que solo en Jesucristo hay escape, hay perdón, hay redención. Hoy te decimos gracias, oh Dios, por amarnos aún en medio de nuestra rebelión. Gracias por enviar a tu Hijo para recibir sobre sí la ira que nosotros merecíamos. Gracias por la cruz, por la sangre, por la gracia. Hoy declaramos con fe, Señor, que creemos en ti, Jesucristo, el único Salvador, el único camino. Y ahora que hemos entendido esta verdad, ya no queremos seguir viviendo igual. Por eso hoy, Señor, en tu nombre Jesús, renunciamos a todo pecado que antes abrazábamos. Renunciamos, Señor, a cada decisión de querer seguir viviendo sin vivir en tu voluntad, a querer seguir viviendo siendo desobedientes, Señor. Y hoy tomamos la decisión de venir delante de ti para vivir en reverencia, en santidad y en obediencia. Viviremos para tu gloria, oh Dios. Queremos ser testigos fieles. Queremos, Señor, no callar más esta verdad. Queremos anunciar con amor y urgencia que solo Cristo salva, que el juicio se acerca, pero también que la gracia está disponible hoy para todos. Haznos un pueblo santo, apartado, que te adore con integridad. Que el temor de tu nombre vuelva a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestros corazones. Que nunca más, Señor, despreciemos tu paciencia, sino que aprovechemos cada día para vivir para ti. Señor, líbranos de una fe superficial, líbranos de la religión sin transformación y haz de nosotros hombres y mujeres que caminen a la luz de tu verdad, anunciando siempre que el tiempo es corto, pero que tú, Cristo, eres el arca de salvación. A ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la adoración, en el nombre poderoso de Jesucristo, quien nos libró de la ira venidera. Amén y amén.